Acapulco no se nos puede olvidar, Guerrero no se nos puede olvidar, la población damnificada no merecen el olvido, sin embargo tampoco merecen el uso político que se le ha dado a la tragedia, el fin de una emergencia por decreto, vaya, un presupuesto de egresos que no contemplan recursos para la reconstrucción de Acapulco. Estos vaya que son temas y es el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes, el tema sobre la mesa y buen fin de semana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Quiero saludarte, Víctor. Pues sí, a ver, ha sido error tras error tras error. Y que no es fácil en una tragedia tan impactante como la devastación de Acapulco, ¿no? Hemos hablado ya de los errores de la prevención. Sí, ahora que el presidente en días pasados, Víctor, decía pues que pues sí tenía información, pero que estaba cañón a las 6 de la tarde. Sí, cuando los aviones cazahuracanes de Miami, del Centro Nacional de Huracanes, sí decían pues que eso se iba a poner feo. Pero el presidente prefirió no informarlo, así. De hecho, el tuit, si tú ves el tuit que se mandó a las 8:30 de la noche, pues es: acepten irse a los albergues porque viene Otis. Él ya sabía, porque la información se había generado, que Otis había alcanzado categoría sumamente peligroso, sí, pero prefirió de alguna forma no hacerlo. Ya hemos hablado de esa falta de prevención y de la urgente necesidad, Víctor, de que México sí le invierta un poquito, sobre todo cuando tenemos un país que está en medio de dos océanos, que tenemos temporada de huracanes en el Pacífico y en el Golfo de México, que tenemos un mar Caribe, que es nuestra joya del turismo, sí, y que tenemos que estar, ya vimos el tamaño de la devastación, tenemos puertos como el de Puerto Vallarta, tenemos Mazatlán, tenemos La Paz, tenemos Los Cabos, es decir, deberíamos de tener todo un sistema de alerta de última generación, pero el presidente sigue viviendo en el pasado. ¿Sí? Cuando ya hay satélites, cuando ya hay aviones cazahuracanes, cuando ya hay tecnología, y ya hemos hablado de esto, que te advierten de hechos en zonas regionales a través de tu celular, que te llega a través de una vibración, de una alerta a través de tu celular, todo eso ya existe, pero se prefiere seguir invirtiendo en otras cosas que, pues, no sé, son cuestionables. Pero me parece, Raúl, que sí, luego Víctor, luego de la tragedia, que estamos hablando de la prevención, estamos viendo que ahora hay toda una intención del gobierno, pareciera, sí, de minimizar el tema de Acapulco, de sacarlo de la agenda informativa, de irnos a otros temas, a debatir otros temas, como el tema de ferrocarriles de pasajeros y como el tema del ministro Saldívar y todos los temas que hay, con la idea de minimizar el tema de Acapulco, incluso decretando el fin de la emergencia, Víctor. Fíjate, Raúl, que este tipo de temas, de situaciones que se viven, te enseñan muchas cosas en materia de lo que tiene que ver con mensaje político y la narrativa de los políticos. Recordarás que si haciendo el parangón y la comparación, guardando las dimensiones y las distancias correctas, claro, en el caso de la pandemia fue exactamente igual. Primero, el presidente minimizó totalmente la ola que se nos venía encima, la redujo, la llevó a su mínima consecuencia y las consecuencias ya las vivimos. El juicio de la historia está ahí todavía colgando, está pendiente. ¿Qué tanto hizo el gobierno mexicano, el Estado mexicano, y qué tanto pudo haber hecho y cuántas muertes pudieron haberse evitado si desde un principio se hubiese visto el problema en su dimensión real, que yo no sé por qué no se hizo? Desde invitar a usar el cubrebocas, desde invitar a mandar a guardar distancia y no estarse protegiendo con barajitas, con santitos y eso. Bueno, en el caso del ciclón, de este huracán, veo una narrativa muy similar, minimizar primero, no sé si por ignorancia, no sé si por querer reducir, no sé qué cruza por la mente de un presidente o de un gobierno, que en este caso es un gobierno, pues es el gobierno mexicano. No solamente que es el reduce, presidente, minimiza.
¿Sí? Entonces lo reduce y lo minimiza. Entonces ahí hay facturas que todavía no han salido, Raúl, porque finalmente estamos hablando de cuántos muertos cuántas muertes y desapariciones se podrían haber evitado si se hubiese dado el maldito hubiese, si se hubiesen hecho las cosas correctamente en cuanto a difusión. Y luego entramos a la otra parte que tú mencionas, que también es la otra vertiente del asunto. En un año electoral, en un año en el que obvio, como toda la clase política está buscando mantenerse en el poder, la dimensión real que le das al problema que existe. Se me hace a mí absurdo hablar en este momento de una comunidad, ¿qué te gusta? Que son 800,000 habitantes que están en desgracia, porque son más seguramente, y solo se habla de una inversión, 800,000 personas por lo menos que resultaron afectadas si nos vamos a los datos oficiales de Acapulco. Pero lo más dramático es cuando hablas de los niveles de ayuda, que son realmente fantasiosos, y luego ese nivel de ayuda es discrecional, no es ni siquiera institucional, porque lo dejo a mi modo y yo voy a decir cómo se va a ir manejando. Pero caray, Raúl, hablar de que se está necesitando en este momento, por lo menos tengo el dato de 270,000 millones de pesos para sacar adelante a Acapulco, y se le presupuestan 61,000 millones. Eso habla de la importancia que le das al problema. Pero ¿sabes qué es, Víctor? No solamente... a ver, yo entiendo que el presidente, por sus características, por ser un tipo como lo conocemos, pues que no tenga él idea de que hay cosas ya en la tecnología que funcionan, ¿sí? Que tenga él sus reservas con nuestros vecinos del norte, que tanto le han investigado al tema de la meteorología y la información satelital. O sea, lo entiendo. Pero no puedo entender que todo un gobierno, que todo un grupo de gabinete, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, claro, no solamente es el presidente. Gobierno del Estado, Raúl, no hay que dejar fuera a Guerrero, ¿eh? Claro, a ver, entonces eso es lo que de alguna forma me parece muy delicado, que toda la decisión que toda una decisión de Estado dependa solamente de una persona, de un personaje que decidió mandar un tuit. Él decidió mandar un tuit como una política de comunicación de advertencia a todo el país. Él decidió que a las 8:25 de la noche mandaba un tuit que ni siquiera era claro en esto. Y eso me parece que sí cae en una acción, desde luego, de irresponsabilidad o hasta criminal, el no haber advertido. Pero mira, a diferencia de lo que dices de la pandemia, en la pandemia quizás no se sabía cómo actuar. La pandemia era algo que sorprendió al mundo. Sí, pero Raúl, sentido. Perdón que te interrumpa, sí. Ya lo habíamos visto cómo estaban en China, vimos sí, cómo le fue pegando luego a Europa, pero vimos lo que pasó en Francia y en Italia. México tenía esa ventaja. Claro, México tenía esa ventaja, que en la pandemia iba 2 o 3 semanas atrás de lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Así es. Y concuerdo contigo. Y en el tema de los huracanes, tenemos más de 200 huracanes que han pegado a México, y algunos de ellos provocando devastaciones importantes. Eso es lo que de alguna forma me parece imperdonable. Pero ahora la otra parte, sí, el presidente de alguna forma, sí, con su idea de ahorrar, dice, le quitamos dinero al Fonden porque se lo están robando. Y ahora vemos este conflicto político que genera en el presupuesto, que hasta se pelearon los de Morena con los de Morena, sí, por el tema del presupuesto. Tú lo decías, los hoteleros están presupuestando que esto nos va a costar 250,000 millones de pesos, 250,000 millones de pesos. Sí, el fondo que de alguna forma, porque ni siquiera es fondo, sí, es el recurso asignado que Hacienda tiene para una situación de emergencia, es de 61,000 millones de pesos. Y ahí está la otra parte de la tragedia. Puede ser mucho o puede ser poco dinero. Aquí el tema es cómo se va a gastar cuando vemos que sigue el desorden, cuando ya por decreto se eliminó la emergencia, cuando nuestro reportero Isaac Castillo, en su recorrido que hizo en Coyuca de Benítez y en Acapulco, seguimos viendo casas con el lodo a la mitad del primer piso.
¿sí? Donde vemos que la basura, los malos olores, los riesgos de peste, ¿sí? Están vigentes en este momento en Acapulco, cuando hay familias que están buscando a sus seres queridos que quedaron hundidos en los yates o en las embarcaciones ahí precisamente en la marina. Entonces, ¿por qué se decreta con esa rapidez el tema de la emergencia? Es que ya estamos en la etapa de la reconstrucción. Sí, pero la emergencia no está cubierta al 100%, ¿sí? No está al 100% de luz como la Comisión Federal de Electricidad lo ha señalado. Hay zonas oscuras, como ya también quedó documentado en los reportajes que ha hecho nuestro compañero. Entonces, sí, urge pasar a la reconstrucción, coincido en que hay una urgencia en hacerlo, sí, pero esto ha permitido ese manejo político que ya vimos en la Cámara de Diputados, cuando sí hay una cantidad fija, si hay un fondo que para eso se creó hace muchos años, sí, ya no habría esta discusión de que se estén peleando a los diputados para ver si le dan o no le dan esto. Y esto me parece que sí nos enseña, nos sigue enseñando, y a veces parece que no aprendemos, Víctor. Fíjate, Raúl, que también aquí hay mucho de hipocresía política, y la percepción que a mí me queda en base a lo que hemos leído de lo que se discute en el Congreso es que la idea de asignar un presupuesto formal a Acapulco no se autoriza, no se le da luz verde. ¿Sabes por qué? Porque surgió primero de la oposición, porque fueron ellos quienes dijeron, urge un presupuesto particular y concreto con eso. Pero como era un proyecto de oposición, ¿cómo? Fíjate la mezquindad política, Raúl. ¿Cómo lo vamos a comprar? No, mejor vamos buscando con una cooperacha entre todos, o dejar que el presidente maneje una lana discrecional que él dice que tiene para esto. Fíjate cómo es la mezquindad de los políticos. O sea, aquí no interesa que se haga lo correcto. Lo que se interesa es tener la bandera política siempre por delante y ser yo el que propuso el cambio y las ideas. Esa es una, Raúl. Y otra reflexión con la que yo termino. La naturaleza del ser humano y de nosotros los medios de comunicación y en general como somos. Olvidar. O sea, la nota del día siguiente empieza a hacer que poco a poco se vaya diluyendo informativamente esto y quede poco a poco en el olvido. Y ese es un gran riesgo, Raúl, claro. El que quede Acapulco a la deriva, y ahí a ver cómo les va, porque nosotros ya estamos preocupados y metidos en otra agenda. O alguien ya se encargó de meternos en otra agenda. Sí, y bueno, y coincido contigo en esto de la mezquindad. El tema lo vimos cuando el presidente, a través de el voceo, del perifoneo, el presidente reconocía y decía que toda la ayuda iba a ser solamente del gobierno, que no aceptaba la ayuda. Luego lo negaron, trataron de componer el tema, ¿sí? Pero esto se queda de manifiesto simplemente con la reunión de esta mesa de trabajo que se hace de la reconstrucción, pero no hay uno de los actores importantes hoy en la ayuda a damnificados, que es la Cruz Roja. La Cruz Roja se quedó fuera de la mesa de trabajo que se instala para Guerrero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está llevando ayuda de varios organismos, las que reciben de donaciones, y eso me parece que también entra. No sé si es un problema de logística o es un problema de mezquindad política, pero aquí cabe cualquier posibilidad de estas que estás mencionando. Y termino. Hay que estar atentos a esta iniciativa que hace Mexicanos contra la Corrupción de Arrecifes para Acapulco. Es una iniciativa para verificar que toda la ayuda, el plan de reconstrucción, las compras que se hagan del gobierno estén vigiladas. Sabemos muchas veces, y tú lo sabes, que esa ayuda o esas emergencias sirven para que luego los gobiernos, ¿sí?, hagan sus grandes negocios, las negociaciones que luego quieren comprar ventiladores al hijo de Bartlett a sobreprecio. Eso vimos en la pandemia. Por eso hay que estar echándole ojo bien esto de Arrecife para Acapulco, que es una iniciativa para vigilar que los recursos que se vayan a asignar a Acapulco lleguen a donde tienen que llegar y no vaya a suceder lo que tú bien dices, que esas diferencias de la desigualdad se sigan dando entre el Acapulco turístico y las familias de Acapulco. Hay que verlo, Víctor.
Sí, Raúl, y no quito que haya una buena intención del Ejecutivo porque esa ayuda llegue y se reparta como debe de ser. Sin embargo, híjole, Raúl, estamos tan acostumbrados al mal, como dicen, que el bien nos parece agravio, y aquí ya sabemos cómo se las gastan los operadores, los políticos locales, los caciques, incluso, Raúl, también la delincuencia organizada, que es un problema que no hemos atendido a cabalidad, ¿eh? No hay que olvidarnos que antes del ciclón, Acapulco estaba entre las comunidades más peligrosas del país. Gracias, Víctor. Un abrazo, Raúl. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.